Buenas tardes, buenas noches. Les habla Ana Magdalena Barrios, profeta y pastora y directora de la Escuela Un Llamado de Samuel del Ministerio Espíritu Santo Casa de Profetas. Bueno, vamos a seguir con el segundo episodio del módulo 2. Y habíamos dejado sobre el apóstol Pedro. Muy bien. Antes de eso vamos a hacer una reseña. Ustedes saben que desde Malaquías al libro de Mateo hubo 400 años de silencio. Eso lo habíamos aclarado en el episodio pasado. Sí, esos 400 años no era que no se oficiaba, sino que no había voz profética hasta que se levanta la voz profética ¿de quién? De Juan el Bautista. Entonces comienza con una reforma. Aquí comienza con una reforma. ¿Por qué? Porque el profeta Juan el Bautizador, como se lo conocía, porque era el oficio de él, el bautizar, por eso se le decía el bautizador. Él era de la tribu de Leví, porque su papá era Zacarías. Entonces ahí comienza ya con una ruptura, un rompimiento tradicional y religioso. ¿Cuál es el primer rompimiento? Es que cuando se queda embarazada, Elizabeth, ¿sí?, no le ponen Zacarías, sino que le ponen Juan. Y hubo un debate ahí diciendo nadie se llama Juan. ¿Saben cómo se dice en hebreo Juan? Yohanan. Así le decían a Juan el Bautista, Yohanan. Y ahí hubo también una reforma. Se rompe el silencio después de los 400 años, eso lo vamos a ir viendo, porque Dios es un Dios reformador, es un tiempo de cambio, y es un tiempo que rompe estructuras. Habíamos dejado que el apóstol Pedro fue un hombre terrible en las manos del Señor, pero aún así, con la unción y todo que él tenía de Dios, todavía tenía estructuras. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos 10. Vamos a leer a partir del verso 9, Hechos 10:9, dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Cuando dice cerca de la hora sexta, estas eran las 12 del mediodía, esa era la hora sexta. Y tuvo gran hambre, estaba muy hambriento, por ahí venía de ayuno, pero tenía un gran hambre, o por ahí tenía un buen apetito. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo que, atado en las 4 puntas, era bajado a la tierra. ¿De dónde venía esto? Del cielo. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el en el cielo. Bueno, fíjense la estructura que todavía tenía el apóstol Pedro, que haciendo milagros, poniendo las manos sobre los enfermos, sanaban, liberaban endemoniados, se levantaban los paralíticos, los muertos eran resucitados, todavía tenía una estructura religiosa y el Señor se la quería romper. Entonces aprovechó el hambre de Pedro para hablarle. Hay cosas, circunstancias en nuestra vida que acontecerán, que parecerán que te desesperan, como tener hambre, pero aún en esos momentos Dios aprovechará para que puedas recibir la palabra y lo que Dios te quiere hablar. Entonces cuando Dios le habla a Pedro, fíjese lo que le dice en el verso 12. Toda clase de cuadrúpedos terrestres. Usted cuando viene a hablar de cuadrúpedos, mire, no sé, me imagino que chanchos, ellos no comen chanchos, no comen cerdito.
toda clase. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico ustedes van a poder ver que hay muchos animales de 2 pezuñas que no era permitido comer porque eran inmundos. Pero una vez que Cristo muere y dice, consumado es, así como venció el segundo Adán y por el primer Adán se perdió todo, con el segundo se recupera todo, absolutamente. Con el primer Adán se pasa de vida a muerte, con el segundo de muerte a vida. Y todo se recupera, absolutamente todo. Así que todos los animales, y no solamente eso, fíjese, dice reptiles. ¿Qué quiere decir esto? Iguanas, lagartos, cocodrilos, serpiente, mire, todas las clases de reptiles y aves del cielo, carancho, no sé, me imagino, porque el Señor quiso herir su mente, lo sacudió fuerte. Y cuando le dice esto, fíjese en el 13 dice, levántate, Pedro, mata y come. Preste atención, a mí hay algo que me hace ruido porque no le dice mata, adóbalo, cocínalo y come. No, mata y come. Interesante. Fue al que tenés tanta hambre, bueno, comelo crudo. Eso es lo que Dios le quiso decir. Y dice, volvió la segunda vez. O sea, era duro Pedro, era Dios hablando. Le habló la primera, le habló la tercera y le habló la segunda y le habló una tercera. Y a veces se parece mucho a nosotros. No nos confundamos porque por ahí recibimos una visión o recibimos profecía para soltar o tenemos un sueño profético y algo que decimos se cumple. No se confunda, porque muchas veces nos tomamos de lo que recibimos pensando que está bien y eso tiene que ver con el don que se activa. Esto es para que nosotros reveamos y saquemos toda estructura, tradición y religiosidad, porque esto trae orgullo y el orgullo es la decadencia, es lo que corrompe y es lo que trajo el rompimiento aún en el cielo cuando hubo un ser que recibió orgullo, nació dentro de él. Así que tengamos cuidado, ¿sí? Todo el tiempo con un corazón sencillo, ¿sí? Podemos ser muy usados por Dios, pero no solamente ser usados, sino ser ministrados por Dios. Y eso es lo que trae cambios y renuevo. Y atrás 3 veces. Era duro Pedrito. ¿Entienden? Entonces, la reforma que Dios quiere hacer es que no te acostumbres a nada, pero sí que te acostumbres a su presencia. Que puedas sentir todo el tiempo y estar en su presencia. Fíjense la forma que Dios le habla. Fue tan fuerte que entra en éxtasis. Es como que quedó suspendida su mente y se fue en éxtasis. Esa fue algo tan fuerte lo que le aconteció. Pero aún así, estando en éxtasis, peleaba con Dios. Se resistía. Bueno, estas cosas están puestas para que nosotros no las cometamos y para que seamos sensibles a su palabra. Muy bien. En Romanos 5, 17 al 19 también nos habla de esto y en Primera de Corintios 15. Vamos a ver Primera de Corintios. Vamos a ir a Romanos primero. Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo. Esto es por Cristo. Está hablando de Adán y de Jesucristo. Dice, uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que si usted es justo, créanme que acá la palabra dice que es un don también, es un regalo de Dios. Así que todo por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, este es Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es maravilloso. Esto te rompe la cabeza. ¿Entiendes? Entonces ser justificados y también tener el don de la justicia. ¿Quién es justicia? Cristo.
Él es el regalo, es el don más grande que podemos tener dentro nuestro. Vamos al libro de Primera de Corintios, ahí nomás después de Romanos está Primera de Corintios, Hechos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, así es el orden. Primera de Corintios 15, 21. Dice así la palabra del Señor, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Entienden? Entonces la presencia de Dios te trae cambio, te trae vida, te trae renuevo. Es el tiempo de romper y desestructurarnos. Por eso es muy importante que usted, cuando tome un tiempo de adoración, de conversar con Dios, renuncie. Todos los días consumimos cosas, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Todo el tiempo hay cosas, y más en este tiempo que estamos viviendo, que te pueden asustar, hacer tener temor, te pueden frenar, te pueden anular, te pueden bloquear. No lo permitas. No lo permitas. Todo lo que Dios permita que acontece en tu vida no es para anularte ni para aplastarte, sino para que quebrantes y avances en el nombre del Señor. Si usted tiene el espíritu de resurrección, usted no tiene cosas muertas, usted no es un cementerio de sueños, diseños y anhelos muertos. Al contrario, todo lo que está en tu vida, si alguna vez estuvo muerto, cuando está Cristo, todo viene a la vida, todo es renuevo, todo es frescura. Muy bien, seguimos. Sino que también vino a recuperar la adoración sobre la tierra. ¿Por qué? Jesucristo vino a salvar, vino a recuperar, pero también la adoración. ¿Por qué? No se olviden lo que el Señor Jesús tiene una conversación con la samaritana, un día al mediodía también. Los mediodías eran interesantes. Miren, el mundo espiritual, ¿sí? Las 12 del mediodía algo debe acontecer. Hay tiempo de llamado, de cumplimiento y de ruptura de estructuras. Y el Señor le dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, porque eso es lo que se interrumpió. Porque cuando Dios descendía a la tierra para estar con Adán, tenía la comunión. Yo no alcanzo a imaginar cómo era esa relación de amor, aun cuando se miraban, cuando se hablaban, Dios y el Hijo, porque Adán, más allá que era su creación, era su hijo, tenía su imagen y tenía su semejanza. ¿Vieron cuando a veces decimos del hijo de alguien, es la viva imagen del Padre? Bueno, Adán era el hijo y el primer hijo creado, el primero. Jesús, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Dios dice que es el segundo hijo. Acá en la tierra, estamos hablando de la tierra, porque Jesús, cuando vino, dejó toda su investidura para ponerse en este estuche de ser humano. Él no salteó ningún proceso. Él en el vientre de María, él comenzó a ser embrión, feto y bebé. Salió por el canal de donde nacen todos los bebés. Él no obvió nada. Nada. Él mamó de los pechos de una mujer. Él se crió. Él fue educado. Él no hizo una presentación ni bien nació. No. Entonces, ¿por qué a veces queremos saltear procesos? Si en cada proceso hay una formación y hay un suceso que tiene que acontecer para que lleguemos al punto donde Dios nos quiere llevar. Seguimos, dice, por eso dice el Padre nuestro en el libro de San Mateo 6:10, y una de la voluntad de Dios Padre es encontrar en la tierra hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es lo que dice el Padre nuestro, sea tu voluntad del cielo a la tierra. Ya la voluntad de Dios se hizo, ¿cuándo? En Jesucristo. Pero eso es lo que vino. Miren, cuando hablamos de nivelar, cuando hablamos de alineación, ustedes saben que la palabra alineación tiene que ver, ¿sí?, con ponerse, más allá de ponerse de acuerdo, de que cuando dos o tres cosas se tienen que alinear, siempre hay alguien que tiene que salir de su lugar para alinearse con otros.
Entonces, muchas veces nosotros decimos, estamos congregándonos en una congregación y decimos, sí, pero cuando Dios me levante con mi ministerio, cuando Dios me dé mi ministerio. No, tu ministerio, cuando vos estás congregándote en una iglesia, en una congregación, el ministerio que vas a desarrollar es para fructificar en esa congregación. Será el complemento para que sea edificada esa congregación. No es tuyo, es de Él y para edificación de la iglesia. No se olviden lo que dice Efesios 4:11, que Cristo constituyó, ¿sí? Constituyó 5 ministerios. ¿Para qué? Para edificar, ¿sí? Para levantar. Entonces no es mí, es Él. No se olviden, porque tenemos el ejemplo de Jesucristo. Dijo, lo que mi Padre dice, eso digo. Todo lo que mi Padre me manda. O sea, Él fue un ejemplo de hijo en la tierra. Él no dijo mi reino, mi esto, mi lo otro. No, 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 no. El Padre. Porque Él respetaba la posición humana. Humana, cuando Él dice, ¿por qué me decís bueno si no hay ninguno bueno? Y ahí es donde muchos debaten y dicen, ¿ves que Jesús dijo que no hay ninguno bueno? Entonces por eso no es Dios. No, no se equivoque. Jesús dijo, no hay ninguno bueno, porque Él estaba en estuche de hombre. Él no podía decir, yo soy bueno, porque ahí no sería hombre, sería Dios, porque Dios sí es bueno. Pero Él vino a demostrar que sí se puede vivir en este cuerpo, ¿sí? Y quebrantar cosas para llegar al Padre. Entonces, cuando hablamos de alinear, siempre hay alguien, ¿no? Si yo quiero alinear la Biblia con el jarrón y el vaso, tengo que mover el vaso, pero tengo que mover ¿qué? La Biblia. Siempre hay algo que tiene que ser modificado. Para alinear el cielo con la tierra, alguien tuvo que salir de la comodidad. Y ese fue Jesús. Dejó su reino para alinear. Era el único, Él se tuvo que mover. Ustedes saben que cuando hay un eclipse de sol o de luna, siempre hay movimientos. La Tierra sigue girando en su eje, porque la Tierra tiene este movimiento de rotación y de traslación. Esas dos cosas en la Tierra. Sigue trasladándose, ¿sí? Y rotando. Pero los que se mueven son el Sol o la Luna, depende del eclipse. Pero alguien tiene que salir de su lugar para que se produzca este fenómeno natural. ¿Entienden? Entonces Jesús hizo eso, para que se produzca este fenómeno natural y espiritual. Tuvo que dejar Él su trono, su corona, y dijo, voy yo. Voy a ser uno de ellos y te los voy a devolver. Y eso es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios. Cada vez que tenés un buen testimonio, que predicás, que orás por alguien, que llevas a alguien a la palabra de Dios, se los estás rescatando para Él. Entonces, nosotros, hay una reforma dentro nuestro que tiene que ser cambiada, un lenguaje que tiene que ser cambiado. No es mi ministerio, es el ministerio de Él para complementar en la congregación donde estás trabajando. Y usted diría, bueno, es que toda la vida voy a quedar ahí, nunca voy a salir. No, Dios te va a desarrollar el ministerio y seguramente te vas a ir a otro lugar. Depende del ministerio que te toque desarrollar. Profeta, pastor, evangelista, apóstol, yo no lo sé. Pero siempre vas a pertenecer a un lugar para edificar ese lugar. ¿Entienden? Entonces el cuerpo es uno solo. Entonces el Padre quiere que nosotros recuperemos también la alabanza y la adoración a Él. Porque muchas veces, ¿vieron cuando en un culto uno va y le dice a los músicos, ay, cantame este coro porque me encanta? ¿Está mal eso? No, no está mal si usted tiene una mente natural. Pero el coro que se canta no es para usted, es para Dios. Uno no canta coro porque le gusta, sino que uno le adora a Dios. Y muchas veces he escuchado, porque me ha pasado a mí, uno dice, uy, cantaron ese coro que a mí no me gusta. Pero si no es para usted, es para Dios. Entonces hay muchas cosas que Dios tiene que ir reformando y nosotros tenemos que permitir, porque todo tiene que ver de reforma. Hace casi 2000 años comenzaron las reformas. La reforma comenzó en el templo. Vamos a leer la hoja 3. En el primer párrafo dice, el último
libro del Antiguo Testamento es del profeta Malaquías, el profeta Malaquías. Y está dirigido directamente a los sacerdotes corruptos. Presten atención. En el capítulo 3, la promesa de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien nos purificaría, lavaría, afinaría y lavaría como a plata y a oro. De este material están hechos los utensilios del santuario, quien solo los sacerdotes podían tocar. Esta desinfección, pudiendo hablar así, esterilización, no lo haría a toda la nación de Israel, sino solo a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos representaban a toda la nación, y al estar ellos en orden y limpios, ofrecerían a las ofrendas y la manera de Dios y no a la manera del hombre. Vamos al libro de Malaquías. El libro de Malaquías es así cierra el Antiguo Testamento. A partir de ahí comienzan los 400 años de silencio, silencio profético, donde no omitía ningún profeta palabra. En el capítulo 3 dice, capítulo 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, fíjense, ¿a dónde vendrían? Al templo. ¿A dónde se rompe el silencio? Dentro de un templo, después de los 400 años. Vamos a Malaquías, ahí nomás, usted puede leer todo el 3, pero vamos al capítulo 4. 4:1 dice así, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Aquí dice Elías, pero no está hablando de Elías la persona, está hablando de la unción que estaba sobre Elías. Por eso cuando Juan el Bautista comienza a hablar y cómo se vestía, porque se vestía de una forma completamente diferente a como se vestían los sacerdotes. Él tendría que estar con sus flecterías, con sus mantos, con su túnica, con su gorro. No, él no estaba vestido así. Él estaba vestido con un vestido de cuero de cabello, con un cinto. Él no se cortaba el pelo porque era nazareo de nacimiento, no tomaba vino, no comía ni siquiera la manzana ni la fruta, porque no tomaba sidra. Él era un hombre totalmente consagrado. Y era un hombre que se crió en el desierto, era un hombre tosco, un hombre recio, un hombre rudo. Entonces cuando ven las características y comienzan a hablar del Señor, todos pensaban que eran Elías. ¿Por qué? Porque ellos se acordaban que Elías hace siglos atrás fue arrebatado y llevado al cielo. Entonces dijeron, Dios soltó a Elías. Pero no, está hablando de la unción, porque hay una diferencia entre Elías tisbita y el espíritu de Elías que tenía Juan el Bautizador. Elías hizo 7 milagros y era un hombre que soltaba palabra y la naturaleza y todo era cambiado. Juan el Bautista no hizo milagros a la vista, pero el milagro más grande lo hacía este varón. ¿Cuándo? Cuando él hablaba y se arrepentía la gente y era bautizado en el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué nos demuestra esto? Que no hay milagro más grande que la redención y el rescate de una persona, de un ser humano. Es el milagro más grande, la salvación del alma. Entonces, cuando el Señor habla
que nos va a limpiar y nos va a pulir, está hablando de los sacerdotes. Y en esto, hoy por hoy, somos todos. Si vamos a llevar la presencia de Dios, lo vamos a llevar conforme a la voluntad de Él, dándole la gloria, dándole la honra al Señor y también bendiciendo y honrando la gracia, el poder y el don que tienen nuestros hermanos. No glorificándolo, pero sí honrando, porque a quien se le da honra, tiene que recibir honra, al que es partícipe de la honra. Así que, mis queridos, la reforma comenzó hace 2000 años y créanme que la reforma sigue. Y la reforma que usted tiene que hacer en este tiempo está aquí, en tu cabeza y también en tu corazón. Esas son las cosas que tienen que ser cambiadas. Leemos un poquitito más. Dice la palabra, dice aquí en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, en el capítulo 4 termina con la promesa de la unción de Elías, de lo que hablábamos recién. Haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. No está hablando solamente de los padres naturales, sino que está hablando de los hijos aquí en la tierra con papá y en el cielo. Los haría volver, ¿cuándo? Con el arrepentimiento. Entonces, nosotros tenemos esta unción también. Y tenemos la unción del más grande, de Jesucristo, y tenemos su línea, y tenemos su sangre. Y de Jesús, siendo hombre en la tierra, ¿sí?, trabajando y venciendo como hombre, Él se convierte, ¿sí?, en un hermano mayor para nosotros, ¿sí? Y nosotros somos sus hermanos también. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es orar los unos por otros, bendecir los unos por otros, y si alguno tiene algún problema con alguien, arregle su diferencia. No quiera estudiar, no quiera desarrollar dones, enemistado, con rencor, con dolor y mucho menos con orgullo. Porque todo lo que quieras desarrollar se va a corromper. Y Dios dice que se sentará para afinarte, porque la corrupción no tiene que ver con los utensilios de Dios. Vamos a orar. Usted se va a encontrar con su maestra va a seguir enriqueciendo el estudio, va a seguir hablando y también le va a dar la tarea. Así que esta no es una tarea para satisfacer a la profesora, sino que es una tarea para desarrollarse usted como lo que es, hijo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te pido que tú bendigas a cada uno de ellos al módulo 2, que tu Espíritu Santo esté desarrollando, haciendo, yo quebranto todo espíritu, Señor, que quiera venir a traer, Padre amado, oscuridad, que quiera traer error, que quiera traer confusión. En esta hora yo quebranto en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu Espíritu Santo, Señor, que los guía a toda verdad y a toda justicia, será la que plasme, trabaje dentro de ellos esta palabra, porque producirá, Señor, al 30 y al 60 y al 100 por uno. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios les bendiga.